Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Sergio de los Santos, que pues básicamente él nos va a platicar su experiencia en la parte de innovación, transformación digital y otros conceptos también como seguridad informática. Está mi compañero del grupo Lite del OYEC de BUSEC, que era la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Sergio de los Santos, que es director del área de innovación y laboratorio en Telefónica Tech. De 2005 a 2013 fue consultor técnico en Hispasec, siendo responsable de antifraude y alertas de vulnerabilidades en la publicación sobre seguridad más veterana en español. Desde el año 2000 ha trabajado como auditor y coordinador técnico. Ha escrito un libro sobre la historia de la seguridad y 4 libros más técnicos sobre hacking y seguridad Windows con la editorial Syracuse Word. En verdad es un honor tenerte en esta nueva entrevista, Sergio, bienvenido. Y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código LAJAULOSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No pueden perdérselo. Bien, Sergio, pues antes que nada la pregunta obligada es, ¿desde qué edad pues estás en esto de la informática? ¿Por qué te llamó la atención? Y posteriormente, ¿por qué te enfocaste más en el área de la ciberseguridad? Hola a todos. Pues la pregunta habitual, pues respondo como siempre. Yo estoy en seguridad por accidente. A mí obviamente me gustaban los ordenadores desde el año 91, 92. Sí que me apunté a la típica academia de barrio que había en mi pueblo, porque a su vez yo no pude tener un Spectrum, pero sí mi primo, ¿no? Y claro, yo estaba todos los días en casa de mi primo y era el que dictaba en BASIC lo que tenía que escribir para sacar un juego, ¿no? Programamos un juego de las revistas, salía un juego después de escribir un montón de líneas de código y si te equivocabas en algún número, pues todo fallaba. Yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, yo solo leía código y mi primo tecleaba y me llamaba mucho la atención cómo eso se podía convertir en un juego, ¿no? Entonces me apunté a informática, aprendí BASIC, aprendí MS2 y con 13 o 14 años ya era programador avanzado en BASIC. Que bueno, era programado muy mal porque, bueno, sabes que BASIC es interpretado, ¿no? Y no había concepto ni de funciones ni nada, todo eran go-tos y todo mal. Pero bueno, me siguió llamando la atención y pocos años después entré en la facultad de informática en el año 96. La verdad es que no me gustó la experiencia en la facultad. Personalmente me costó, me costó sacarme la carrera y además tener en cuenta que no había internet. No, no había posibilidad de, no había redes de ordenadores de manera fácil, ¿no? Una tarjeta de red te costaba muy cara, internet era, olvídate, y no tuve una buena experiencia. Sin embargo, mi compañero Ismael Valenzuela, que hoy en día está en BlackBerry, que ha estado en McAfee, que ha estado en Intel, vivíamos en la misma ciudad, estudiamos en la misma clase y él sí que empezó a trabajar, se le daba mucho mejor que a mí y empezó a trabajar en una empresa que nada tiene que ver con ciberseguridad, pero a él siempre le había gustado, ¿no? Un día descubrí un fallo en el ayuntamiento de Málaga, descubrí un fallo de ciberseguridad que se montó una muy gorda, porque en aquel momento cuando tú descubrías un fallo eras un delincuente automáticamente, era una especie de delincuente. Se montó una buena y el empresario con el que él trabajaba decidió que la ciberseguridad iba a ser el futuro, en el año 99 o 2000. Entonces él tuvo a bien llamarme, me llamó como un compañero de la facultad para formar parte de esa empresa
él y yo le dije, recuerdo perfectamente, le dije, no tengo ni la menor idea de esto. Me dice, no te preocupes, vamos hacia adelante. En realidad, con el tiempo, nadie tenía ni idea, ¿no? De montar una empresa, éramos muy jóvenes, era un mundo incipiente, no había industria, pero teníamos mucho valor y muchas ganas. Así que desde entonces trabajé con él, estuve unos 2 años en esa empresita, hicimos grandísimas cosas, fue genial. Hice un curso avanzado a velocidad por 10 de ciberseguridad y no se me daba mal, descubrí que no se me daba mal. Fue muy intenso. Entonces tuve que descansar, terminé mi carrera, que no la había terminado, y empecé a escribir libros y resulta que también se me daba, bueno, escribí en revistas, pero se me daba muy bien escribir en revistas y de ahí sacaron unos libros. Y ahí apunté hacia Ispasec, que era la compañía en 2005 en la que yo quería estar. Lo conseguí y en 2013 pues me llamaron para formar parte de la apuesta en ciberseguridad de Telefónica. Yo dije que quería quedarme en Málaga, no me iba a ir a Madrid y efectivamente pues hasta hoy hemos pasado dentro del grupo Telefónica en varias compañías, pero hace ya casi 10 años que desarrollo mi actividad aquí. O sea, esa es mi historia, un poco de casualidad, ¿no? No era muy bueno en informática, no era muy bueno en ciberseguridad, pero bueno, al final llevo pues 22 años de profesional, porque además yo siempre digo que empecé profesionalmente en esto, no empecé como una afición, sino que yo me gustaba la ciberseguridad, la informática, podía programar, pero de repente me pusieron en el ruedo directamente a hacer una auditoría, a hacer un pentesting. Y yo no sé lo que es un pentesting, pero bueno, voy a usar Google. Ah, no, es que no existe Google, espera, porque no existía. Tenía que tirar de diferente documentación, de Altavista y demás para poder hacer cosas. Y bueno, como ya sabéis, esto engancha mucho y me gustó mucho. Y hasta hoy. Yo creo que todos cuando vamos comenzando en este mundillo del hacking o ciberseguridad, tenemos a una persona que admiramos y la tomamos como ejemplo a seguir. Pero para ti, Sergio, ¿cuál fue o sigue siendo tu ejemplo a seguir y a quién admiras? Pues bueno, cuando empezamos, pues por ejemplo Ismael Valenzuela me inició, él sabía mucho de seguridad antes que yo y me inició en esto, me enseñó mucho del asunto y hoy en día como profesional pues me sigue pareciendo una persona que sabe de todo y lo sabe muy bien. También en esos comienzos pues obviamente me topé con Ispasec como una empresa que tenía por ejemplo, la una al día, ¿no? Que luego posteriormente yo me encargaría de eso, pero tenía el boletín de una al día y ahí escribía, lo que yo leía ahí me gustaba mucho, cómo estaba expresado, se notaba que sabían del asunto, eran diferentes temas, criptografía, ciberseguridad en general, malware, me gustaba muchísimo. Y eran mis referentes del momento. Y, y hoy en día no soy muy mitómano, no soy muy mitómano. A mí me gusta aprender de todo el mundo y leo todo el mundo sin mucho prejuicio, pero no soy especialmente mitómano. Sí que hay compañeros que no son muy conocidos de, mm, con los que trabajo y tengo la suerte de trabajar y haber trabajado, que no son especialmente conocidos, pero que admiro profundamente. Mis compañeros de trabajo actuales, pues admiro a todos. Es brutal lo que pueden hacer. Y siempre me ha pasado cuando trabajaba en Ispasec, también admiraba mucho a mis compañeros porque no sé trabajar sin gente a la que me motive, ¿no? a funcionar. Me gusta mucho aprender y no soy mitómano en el sentido de que tiene que ser una persona pues reconocida también. Hay gente que sigo, que me gusta cómo funciona, cómo trabaja, lo que hace, lo que publica. Pero de verdad en el día a día el que yo admiro está probablemente a lo mejor sentado a mi lado, ¿no?
Y eso me parece muy, muy motivante para mi trabajo. A mí me gustaría preguntarte cómo fue esto de ISPASEC. De hecho, hace mucho tiempo, cuando recién empezaba con la organización, yo veía ya que había grupos precisamente muy fuertes y que no solamente estaban orientados como a hacktivismo, sino que también funcionaban como una especie de empresa o consultoría, o sea, como bien montados. ¿Cómo fue, pues ahora sí que conjuntar este grupo de ISPASEC? Qué personajes hay por ahí, cómo era su convivencia. Sé que pues las cosas han cambiado en las últimas generaciones, pero que nos puedas hablar un poquito de ese grupo old school de hacking. Pues se me oye, ¿no? Porque creo que se ha congelado la imagen. Vale. Cuando yo entré en Ispasec a finales de 2005, pues la compañía era muy pequeñita. Parecía muy grande, pero en realidad era muy pequeñita. Yo creo que fui el tercero, aparte de los dueños que estaban allí. Era un equipo de personas que habían tenido que convertir casi obligatoriamente su habilidad en un negocio, porque eh, a raíz de escribir y de que fuera popular la una al día, le escribía a muchísimas personas pidiendo servicios, pidiendo pues pagar por consultoría. O sea que fue también un poco por casualidad que ellos que comenzaron escribiendo una hora al día, Antonio Ropero, Bernardo Quintero, Jesús C., Antonio Román, que eran los dueños, le demandaban servicios y tuvieron que crear una compañía 2 años después de empezar a escribir altruistamente en Internet, casi obligados. Entonces ese espíritu de comunidad lo mantenían, no eran cortoplacistas ni pretendían tener financiación, de hecho nunca la tuvo. No era como las startups de hoy en día. Era un asunto muy, muy diferente, porque además el tema era muy diferente. La ciberseguridad era unos locos, eso no sé, nadie le hacía en mucho caso. Y ese espíritu, pues me sentí muy cómodo, porque realmente les gustaba lo que estaban haciendo. Se convirtió en un trabajo, pero era una pasión y mantenían ese espíritu de respetar por encima de todo el trabajo bien hecho. Y ahí es donde yo me sentí muy cómodo. Eso no sé si se ha perdido, ya hay pocas empresas así, un poco artesanales, ¿no? Hay bastante pocas. Hoy en día Spasec, por ejemplo, ya tiene 50 y pico trabajadores. Y, y bueno, han cambiado. Hoy en día Telefónica Tech, por ejemplo, Cybersecurity and Cloud, que es el área la compañía donde yo estoy, somos casi 5.000 personas, ¿no? Fijaos lo que ha variado la cosa. Y también en esta compañía se percibe las personas que están muy pegadas, ¿no? a la trinchera, ese amor por el hacking, que yo creo que eso nunca se pierde, rodeados, por supuesto, de todas las disciplinas. Hay un ejército de legal, un ejército de preventa, un ejército... Pero todo está muy industrializado, pero todavía entre las personas que se quedan a la parte técnica, yo creo que eso nunca muere, ¿no? Ese cariño por el aprender, porque para mí la ciberseguridad es aprender todos los días y tener una curiosidad infinita en cómo funcionan las cosas. Eso se mantiene, eso no va a pesar de que lo envolvamos en una industria que funciona, y actualmente podemos decir que funciona, sobre todo los que hemos vivido esos años en los que no había industria, no había nada, yo creo que esa esencia se mantiene. Y eso me gusta, por eso me sigue gustando mi trabajo. Creo que todos hemos pasado por una etapa en la que, bueno, sobre todo en la que uno entra a la universidad y uno tiene ciertas dudas sobre qué es lo que a uno de verdad le apasiona, pero, pero a ti, Sergio, ¿qué es lo que te apasiona y cómo te diste cuenta de que en verdad te apasiona?
a mí en un principio como he dicho, me llamó mucho la atención el hecho de cómo un programa se convertía en algo que podías jugar, ¿no? Principalmente a todos los pequeños pues nos atraían los juegos. Una vez que superado eso, ya lo entendí por fin. Sí que en la universidad, efectivamente, por ejemplo, en los 90, no estaba enfocado de una manera atractiva la informática. Había unas matemáticas que ahora echo de menos, pero que en el momento no entendía por qué estábamos haciendo eso. Había unas asignaturas en programas que no se utilizaban, hoy en día sí, pero a mí me enseñaron a programar en un lenguaje que no se utilizaba en la industria, en Smalltalk, en Módula 2, no tenía ningún sentido para mí. No dábamos nada de redes, o muy poquito. Por supuesto no dábamos ciberseguridad, era solo criptografía y muy matemática. Era muy poco atractivo. Hoy en día, gracias a Dios, eso sigue funcionando. O sea, ha funcionado ahora mucho mejor, está orientado desde un punto de vista práctico. Existe Internet para intercambiar, preguntar, contactar con muchas más personas, indagar en lo que te gusta, resolver lo que no te gusta de forma fácil también. Tenemos todas esas oportunidades. Entonces, una vez resuelto eso, lo que descubrí es que pues había un mundo ahí fuera de la ciberseguridad que integraba todo y que cada día suponía un reto y que teníamos la capacidad de hacer cosas sorprendentes, muy, muy, muy sorprendentes. Y eso pues llamaba mucho la atención. Por decir algo, a mí me llamó mucho la atención el malware. Me llamó mucho la atención cómo la industria del malware iba creciendo, mucho más rápido que la industria legítima. Y también la parte de comunicación. El poder comunicar toda la ciberseguridad me llamó mucho la atención porque creo que era una carencia histórica en ciberseguridad. Nos comunicábamos en la comunidad, nos comunicábamos muy mal, excepto excepciones, por supuesto, pero no sabíamos transmitir la importancia que tenía ni lo relevante que era. Hablábamos entre nosotros pues, de manera técnica, pero no sabíamos transmitir al resto de personas no técnicas la importancia de lo que se estaba construyendo allí, ¿no? Yo creo que se tardó mucho. Y desde entonces, pues son áreas que me gustan mucho, la parte de comunicación en ciberseguridad, que de hecho luego por eso quizás me dediqué a escribir en revistas, a sacar libros y demás, es una cosa que me llama la atención, porque además también aprendes mucho, escribiendo aprendes muchísimo, ¿no? Explicándolo a un tercero, pues es como aprendes. Y luego, pues sí, el malware me sigue resultando apasionante como una guerra, ¿no? Entre el bien y el mal, de habilidades que no está resuelta, nunca va a estarlo, y supone, ¿no? el conflicto último de habilidades en ciberseguridad para mí, porque lo abarca todo, ¿no? Desde la programación, la ingeniería social, las técnicas de ocultación del sistema operativo, cómo funciona el sistema operativo. Eso es que saben más que cualquier otro de cómo funciona un sistema operativo. Eso me apasiona, las habilidades que hay que desplegar para hacer un buen malware. Y luego, a medida que el malware se ha hecho una industria, además como empresa funcionan perfectamente. Tienen sus departamentos, tienen su mafia, tiene su gente que lava dinero, tiene su gente que es capaz de programar, de innovan muchísimo más que cualquier otra compañía. Son capaces de entender cómo funciona Internet en general de una manera que vamos siempre por detrás. Y eso es admirable en cierta forma, ¿no? Buena, ¿se me escucha? Hola, sí. ¿Qué tal, querido Sergio? Un placer tenerte acá en el podcast. La verdad que estoy, mira, has mencionado unos temas súper interesantes, pero antes que nada quisiera eh, comentarle que me encuentro ahora aquí En España. en Bilbao, correcto, en Bilbao. No, llegué hace poco, justamente hemos venido para el LibreCon, así que esto va a estar genial. Y justamente lo que estás comentando, quería hacerte a ver, una opinión y la otra es una consulta. Mira, justo que acabas de comentar esto de cuando uno conversa o cuando de terceros uno aprende de escuchar, ¿no? De lo que le preguntan a veces. Sí. Como bien lo dijiste,
Sí, el tema de la ciberseguridad y demás, y eso que la palabra ciberseguridad como tal no es tan antigua, ¿no? Antes se usaba, ¿te acuerdas? Seguridad informática, qué sé yo, Sí, sí. pero hoy por hoy, digamos, el tema de ciberseguridad de alguna manera ya, ya engloba, pues, básicamente, un poco más allá de lo que es tecnología y demás, ¿no? Pero qué interesante lo que dijiste, y me gusta mucho, la verdad que es como en anteriores podcasts, la verdad que es súper interesante y me encanta la manera de que uno puede aprender, por ejemplo, con este podcast, haciendo esto, teniendo a alguien así como vos, digamos, conversando, así súper abiertamente, conversando más un rato de repente con, no sé, con un médico, con un abogado, porque de alguna manera u otra, las personas ahora, este mundo digital nos ha llevado como que de alguna manera, no tanto a digitalizar a todo el mundo, sino de alguna manera acercar a las personas que tengan una visual de lo que es la tecnología hoy por hoy, que no es como algo malo en sí, porque ahora, por ejemplo, está justamente hablando con otros profesionales que vienen a LibreCon, y para eso es este tipo de eventos, ¿no? Ahí donde viene mi consulta sobre que nos comentes un poco de la experiencia que has tenido, de lo importante que es para hoy por hoy, digamos, el tema de participar en este tipo de eventos. Esa es una consulta. Y la otra, mi observación es, no una observación, perdón, mi comentario sobre lo que dijiste, que me parece genial, y me gustaría ahondar un poco más en tu experiencia sobre el tema del aprendizaje. Me acuerdo que el Chema Alonso decía por osmosis. Otro invitado que tuvimos también en las aulas decía por quimera. Es decir, aprender de cualquier persona, y lo más genial hoy por hoy es juntar, te das cuenta lo genial que es, áreas distintas, de repente, no sé, una persona, un albañil que estás conversando, una persona que trabaja en construcción, que trabaja con el tema de biología, por ejemplo, el tema el otro día estaba escuchando una charla genial era un médico que se había desviado totalmente de lo que era la parte del área estética, se había metido a la parte de lo que era básicamente la neurociencia, ¿no? Pero ya por qué, por el hecho de que se dio cuenta y no aceptaba de que de alguna manera la inteligencia artificial como tal de repente pensaba que los iba a suplir, que iba a ser como una amenaza. Sin embargo, se dieron cuenta y estoy, en eso estoy totalmente de acuerdo de que en realidad lo que hace es ayudarnos, porque automatizar ciertas tareas ayuda, por ejemplo, para poder encontrar tal vez una mejor opinión o un diagnóstico más rápido, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuando estamos haciendo análisis, no sé, de imágenes patológicas, por decir cualquiera, digamos, ¿no? Por nombrar cualquiera. Entonces, la verdad que es súper interesante y entonces me gustaría que nos comentemos un poquito sobre esto, sobre tu experiencia como tal en el tema del aprendizaje, como estabas comentándonos, en los eventos, qué sé yo, y sobre todo hoy por hoy, la verdad es que estar aquí es súper grato y me parece la verdad que estoy un poco impresionado por lo que la energía de la gente, ¿no? Las personas que están aquí alrededor tuyo, la verdad es que es súper genial y me siento muy, muy dichoso de poder estar acá y representando aquí a las aulas del NUB, aquí a todos mis compañeros, obviamente. Así que estoy un poco emocionado, obviamente, pero me gustaría, sí, si podemos abordar ese tema, por favor. Y te mando un saludo aquí del País Vasco. Es que en España se está muy bien. En España se está genial. Todo el mundo es bienvenido. A ver, a ver si puedo recordar. La pregunta era sobre las conferencias, ¿no? En las que se juntan las personas. Eh, Donde se fusionan las diferentes tipos de profesionales. Perdón, espero que te aborde. Lo que pasa es que está con un poco de ruido también alrededor. Lo genial que es, en tu experiencia, pues si sí, puedes comentarnos, lo genial que es cuando el aprendizaje que estabas comentando sobre tercero, ¿correcto? Y mira, de la misma manera, eso. tendemos a mitificar mucho a las personas por internet. Lo que decía antes, yo no soy mitómano, pero sí que tendemos a mitificar y a pensar que saben mucho y el resto. Y eso puede tener un efecto perverso de hacernos pequeñitos a nosotros y pensar que nunca vamos a llegar a lo que sabe esa persona. A ver, yo siempre digo lo mismo, cuando todas las personas, tú ves solo el éxito y no el proceso por el que ha llegado ahí. Si tú ves un informe sobre un malware perfectamente redactado, en el que ha hecho cosas maravillosas, que te dice, qué genialidad, cómo ha descubierto esto. Estos son 3 meses de trabajo, de ensayo y error, de frustración y de posiblemente colaboración con mucha gente. Pero cuando alguien escribe algo así
y solo ves eso en 5 minutos, ves un trabajo de 6 meses, pues corre el riesgo de pensar que esa persona lo ha hecho pues un rato, un día, una semana de trabajo, excepto cuando lo explicita, ¿no? Hay mucha gente que en su informe, me gusta mucho cuando la gente dice también el camino equivocado que ha tomado. Pero la gente no suele hacerlo así, suele decir el camino correcto como si hubiera ocurrido a la primera. Eso te puede llegar a frustrar porque te puede hacer pensar que tú no sabes tanto y va a ser imposible que llegues a ese punto. Y por tanto, bueno, mitificamos a personas que está correcto siempre que no desmerezcas tu propio esfuerzo. Cuando los conoces en persona, es cuando realmente ves que tienen las mismas dudas, los mismos miedos, los mismos errores, tienen defectos, tienen virtudes, y te ayuda a relativizarlo. Y te ayuda a pensar que tú también puedes hacer eso. Es más, a lo mejor lo estás haciendo, pero tienes más pudor o no lo publicitas tan bien, etc. Entonces, para sacar de verdad las posibilidades que tiene cada uno y lo mejor de sí mismo, tenemos que juntarnos y ver que no somos tan diferentes. Y no solo pensar que el éxito es esa persona que está en el escenario contando una investigación, que de nuevo, si no lo explicita, parece que es muy fácil, pero no es fácil. Claro que no es fácil, hay mucho trabajo. Y esa personalización en persona yo creo que ayuda mucho a que esto ocurra. Y las conferencias son un lugar perfecto pues para intercambiar opinión. Y siempre que tenga una actitud de querer decir y no ocultar deliberadamente pues los problemas que tenemos todos para investigar, para aprender, que somos torpes para algunas cosas, que hay gente que no lo dice, ¿no? Pues es que decirlo y comentarlo me parece maravilloso para que todos avancemos en el mismo lugar, porque tenemos ese problema, ¿no? Estoy muy alejado del mundo de los egos, del mundo de los mitos y demás. Después el aprendizaje, yo he encontrado en la comunicación, en hablar con un tercero imaginario en una hoja de papel, una forma de ordenar mis ideas. Hay otras personas que lo hacen más en persona, hay otras personas que lo hacen leyendo en soledad, hay personas que lo hacen yendo a conferencias. Yo creo que tenemos que encontrar cada uno nuestra fórmula. Pero el aprendizaje es muy duro, el aprendizaje te puede llevar muchísimas semanas, muchísimos cabezazos. Tú antes decías, ¿no?, que se puede aprender por osmosis, ¿no? Yo digo que se puede aprender por cabezazos también, ¿no? El no rendirte y el intentar, porque es que yo lo he vivido, no soy especialmente inteligente para algunas cosas y he tenido que vivir el hecho de pegarte muchísimos cabezazos para aprender algo, pero lo he conseguido. Y a la tercera, cuarta o quinta vez ya lo afrontas de otra manera, porque dices, vale, ya sé que es cuestión de tiempo, pero sé que puedo. No tiro la toalla, ¿no? En el momento que sabes más o menos, te conoces bien y sabes en qué punto el esfuerzo que debes invertir, pues la verdad que ya no me da miedo aprender ciertas cosas. Y eso me ha servido mucho, porque sé porque ya me conozco, ¿no? Mi forma. Es interesante el conocerse en cómo aprende uno, cómo tiene que aprender. No todos vamos a aprender de la misma manera, no todos vamos a aprender igual de rápido, no todos vamos a aprender por los mismos medios. Y conociéndolo te ayuda mucho a crecer. Correcto, perdón que te interrumpa. Sabes que, mira, ahora no sé, que estás en un lugar muy súper, hay mucha bulla. Eh, Mira, justamente lo que comentás, abordando ese temita, siguiendo ese hilo, totalmente de acuerdo, porque sabes que lo que nos hace, lo que de alguna manera nos, yo creo que todas las personas, todos los investigadores que estamos de alguna, porque sí, somos unos investigadores en la vida, somos unos hackers en la vida, porque todo el tiempo nos estamos preguntando, estamos buscando el por qué, de alguna manera estamos haciendo ingeniería inversa, si quieres verlo así, Sí. preguntándonos todo el tiempo, entendiendo cómo funciona. Lo que acabas de mencionar es correcto. Yo, por ejemplo, yo estoy acá, pero no fue que, como Tata lo decía, y bueno contarlo, no es que un día uno hace un podcast y de pronto está aquí en España. Para nada. Esto es como cuando uno arma hilos cuando hace una investigación o quiere encontrar una vulnerabilidad o un zero day. El tema es que encontré el zero day en tu vida. Para mí, por ejemplo, lo que acabas de comentar, o sea, todo te ha costado. Y me encantó eso que dijiste. eh, yo prácticamente ya sé cómo hacerlo. Me puede tomar días, semanas, meses, pero sé cómo hacerlo de repente más rápido. Y que uno ya cuando sabe hacer algo, ya es como que por inercia, automáticamente ya puede, no, no digo que es fácil,
pero el hecho de, ¿sabes lo que sí se nos hace fácil, pienso yo? Es el tema de la decisión, decidir, no sé cómo va a ser o cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Yo siempre dije, no sé cómo voy a estar, pero voy a estar aquí en España. Y todo se da, ¿me entendés? No es que Esa, de un rato a otro. efectivamente, To- esa Todo determina. costó, correcto, pero fui determinante en la decisión. No sé cómo, pero lo voy a hacer, porque es un trámite, visado, pasar por tantas cosas también con mi equipo que está aquí presente, que teníamos también ciertas cosas que hacer, mi trabajo personal, mi familia, o sea, son muchas cosas que no se ven. Uno en las redes solamente muestra, oh, que yo estoy acá en un congreso, pero no, o sea, esto ha costado mucho y esto Pero de repente, es muy bueno que lo digas y lo transmitas correcto, porque acercas a las personas a conseguir su objetivo. Yo estoy harto, ¿no? De la autoayuda, el pensamiento mágico de si lo quieres exacto, lo vas a exacto, conseguir. No, no, si lo quieres y curras como un cerdo, ¿no? Y trabajas como un exacto, loco para conseguirlo. El hecho de normalizar lo que te ha costado llegar al camino, saber que vas a hacer ese camino y en cierta manera asumirlo, que va a ser un camino difícil porque si no te vas a frustrar, es correcto, muy y positivo. no tener miedo, y no tener miedo, La directamente, ser seguro, no tener ciberseguridad, miedo, como decía, la ciberseguridad son caminos muy oscuros, ¿no? Hay mucho correcto. laberinto, que puedes no llegar a ningún sitio y puede ser muy frustrante. Por eso a todos los que nos dedicamos a esto nos define muy bien esa parte, ¿no? De que hemos llegado a estos puntos gracias a una determinación que hemos aprendido a, a- a tener, ¿no? A saber que en algún punto existe. Por ejemplo, yo sí que tuve ciertas determinaciones para hacer esto y me costaron muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo. Lo que pasa es que de nuevo encontré dentro de lo que es el esfuerzo, lo que más se acomodaba a mis habilidades. En este caso, el escribir en revistas me obligaba a dar lo mejor de mí porque era una responsabilidad muy grande en aquel tiempo, cuando Internet no era tan famoso, escribir en una revista algo que iban a leer miles de personas, ¿no? Y hacerles investigar y no hacerles perder el tiempo. Tenías que investigarlo muy bien y en esa frustración y en esos momentos de dificultad es donde pues superé eso que quería hacer, que tenía un fin último, que era, pues yo quería entrar, por ejemplo, en Hispasec, ¿no? En aquel momento. Bueno, pues lo conseguí, como has dicho tú, ¿no? Querías ir a España, no sabías muy bien cómo, pues elegiste un camino y lo hiciste. Esto se vende mucho en cualquier disciplina, ¿no? En los libros de autoayuda, en muchas disciplinas, que no digo que sean más o menos difíciles que esta, pero yo creo que esto sí que es un efecto muy, muy común en la parte de ciberseguridad. Y quien toma atajos, finalmente luego paga. Yo creo que lo paga en el día a día. ¿No? La informática es una cosa que va por capas, ¿no? Tú te abstraes de la capa 1 y vas por la capa 2 y te abstraes del sistema operativo y vas hacia la capa de aplicación y te abstraes y vas a la ingeniería social y todo te abstraes. Y el que no tiene controlada una capa, el que de repente cae en una capa como que cae en un hoyo y dice, no sé qué es un paquete IP, porque ha tomado un atajo, ¿no? Hacia la capa más llamativa, ese tío tiene un problema. Va a tener un problema a largo plazo. Va a tener un problema a largo plazo. Y es un camino tan complicado, desde el paquete IP hasta la comunicación 5G, que no te puede saltar ninguna capa. Hay quien toma atajo y de repente está hablándote de un exploit. Y dice, pero si no sabes lo que es un registro del procesador, pues yo no sé cómo lo has hecho. Efectivamente, él tampoco. Él tampoco sabe cómo lo ha hecho. Ha tomado algún atajo extraño y tarde o temprano eso se va a notar. Oye, que Si, funciona, ¿eh? Mucha gente razón. sí, es que si te saltaste cloud computing, imposible que lo entendamos un poquito el smart contract, el metaverso, o sea, no, estás mal, digamos, ¿no? Correcto, correcto. Claro, a Querido mí, a Sergio, mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa que yo me he saltado algunas capas, pero me he saltado algunas capas de arriba, las de abajo, ¿no? exacto, eso es diferente, ¿no? Claro, yo ahora Buenísimo. mismo, por ejemplo, no soy un experto en Smart Contract. Sé más o menos cómo funciona, pero no me la voy a dar de experto en ese. Pero es una rama, no es la raíz, ¿no? No es el tronco, es la raíz. Correcto, correcto, De correcto, hecho, totalmente de acuerdo. desde el tronco vas hacia las ramas, pero no al revés. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Excelente, buenísimo, querido Sergio.
Bien, Sergio, a mí me gustaría entrar un poco en el contraste de lo que viene siendo el análisis de malware, también la evolución del mismo, de lo que es el malware, pero pues pasando por algo sencillo que las personas en casa quizá puedan tener un cierto contraste. El malware pues está evolucionando mucho, de hecho a mí me tocaron los primeros virus, yo recuerdo mucho cómo practicaba con precisamente amigos de España, utilizaba el NetBoost, el Back Orifice, o sea, troyanos ya muy viejos, NetEvil, cosas que ya ni siquiera te funcionan o ya te los pesca cualquier antivirus, pero en aquel entonces pues era como muy práctico poderlo utilizar, hasta un troyano. De hecho yo bajaba también packs víricos donde te los daban hasta por abecedario de la A a la Z, tú los buscabas como Viri y con doble I latina y te aparecían varios packs de distintos, desde hechos en BAT, algunos en command.com, o sea, algunos como muy sencillitos para Windows, otros y casi era nulo lo que venía siendo el malware para Linux o el malware para Mac. Pero aquí quiero hacer un contraste de que nos pudieras comentar o a la audiencia qué tan complicado sería hacer tu propio virus. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que saber mucho? ¿O un virus es simplemente algo destructivo que puede hacer cualquier persona en cualquier lenguaje? ¿Cómo una persona convencional podría desarrollar su propio virus? ¿Qué pregunta? A ver, ah, venimos de una época, en los 90, que efectivamente además España era una potencia, ¿no? A la hora de crear virus, y además digo virus, mm, pero como un método revolucionario de llevar la tecnología más allá. Era una fórmula, efectivamente, y vuelvo a lo que decía antes, de conocer muy bien el sistema operativo y de demostrar los límites del sistema operativo. Y del formato portable ejecutable o de formato... yo discrepo, yo creo que sí había malware para Linux, de hecho la palabra rootkit, pues ya sabes, viene antes de ser root, ¿no? Era maravilloso porque era un escaparate anónimo, curiosamente era un escaparate anónimo porque nadie daba su nombre, ¿no? Pero era un escaparate para tu nick de hasta dónde sabías eh, explotar el formato ejecutable y el sistema operativo. No tanto la ingeniería social, porque ya sabes que iba por disquete, era muy sencillo, no se llamaba tanto la atención como no perdían tanto tiempo buscando cómo ejecutar, cómo ser ejecutado. Esos eran triviales de reversear, prácticamente eran texto claro. De hecho, los virus de macro y virus de finales de los 2000, el I love you y todos estos, eran scripts que no estaban ni ofuscados, era código perfectamente legible en Visual Basic Script. Eso es impensable hoy en día. Y fijaos el problema que causaba. Recuerdo ahora que decías tú, había un creador de virus, un programa creador de virus creado por un argentino precisamente, Calamar creo que era su nick, que te creaba, tú le hacías varios checks y te creaba el virus en Visual Basic Script correspondiente que te hacía lo que tú le decías. O sea, y eso, que hoy en día nos parece inocente, trivial, ridículo, sencillo de detectar, causaba unos problemas enormes en la industria, pero saturaba Internet, de hecho. Eso evolucionó, vieron las potenciales de esos juguetes y empezaron a evolucionar junto con la industria del malware, del anti-malware, pero a niveles diferentes. Hoy en día el reto no es infectar tanto, sino pasar desapercibido. Efectivamente, el sistema operativo ha mejorado muchísimo, los sistemas, bueno, ya no son antivirus, ya son EDR, ya son otras fórmulas, ¿no?, de detección. Está muy evolucionado y los atacantes que crean malware, pues principalmente están luchando contra el analista a varios niveles, en la ofuscación, en el empaquetamiento y en pasar desapercibido.
Lo que sí que llama la atención es que muchas veces con técnicas relativamente sencillas o antiguas puedes conseguirlo, porque el concepto de hacer el mal en un sistema operativo es casi filosófico. Puedes hacer el mal con un script de 2 líneas y puedes cifrarlo todo y ningún antivirus se va a enterar. Ningún antivirus se va a enterar, porque es tu script muy concreto, muy específico. Tenemos aquí esa lucha de qué es el malware y siempre teniendo en cuenta y poniendo el foco en los sistemas automáticos de detección, vamos a tener un problema. Porque los sistemas automáticos de detección, los antivirus tradicionales o los EDR, están pensados para detectar el malware industrial. Pero el malware artesano siempre va a tener un componente único, exótico, que va a ser complicado que sea detectado. Por eso la industria evolucionó no hacia lo que eres, sino a cómo te comportas, que ahí entra el EDR. Entonces, ahí casi que, bueno, hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado, pero cuando estábamos fijándonos en el qué era muy filosófico, porque ¿qué era malware? Si yo te hago un .sh que ponga rf-f y te lo borro todo, eso es malware, pero nadie lo va a detectar, porque no es un virus tradicional. Entonces conseguimos empujar a la industria hacia el cómo hacen las cosas. Entonces ya ahí hemos avanzado. Pero aún así, ahí está la maestría que decía de los creadores de malware, que te dan 1000 vueltas para hacer las cosas y al final tampoco sabes muy bien cómo has llegado hasta ahí. O ya el genio final, que es la tendencia, que es usar goodware para hacer el mal. Usas herramientas de sistema, te apalancas sobre ellas para lanzar una DLL cargada, un fichero binario que está firmado, todo tipo de LOL beans, ¿no? Que se llaman ahora, ejecutar herramientas de sistema para hacer el mal, y entonces volvemos a tener un gravísimo problema, o PowerShell, ejecuta PowerShell. Sabes tú que PowerShell quien lo detecta. Entonces tenemos un grave problema y siempre vamos a tener ese problema. Pero me encanta esta evolución, ¿no? Como siempre, van a ir un paso por delante y van a poner al límite no solo a los que luchan contra la detección, sino al propio sistema operativo. Lo que ha tenido que avanzar Windows para llegar a este punto, sin romper nada, a mí me parece admirable. Me parece profundamente respetable lo que ha llegado a tener que hacer Windows para llegar hasta aquí a nivel de protección. Y siempre digo lo mismo. El día que los cañones apunten hacia otro sistema operativo y toda la carga vaya hacia ellos, no tienen los deberes hechos. No tienen los sistemas, que pueden funcionar mejor o peor, pero no tienen los sistemas de defensa que tiene Windows integrados hoy en día, que se pueden fallar, pueden estar desactivados por defecto, pueden tener 1000 problemas, pero están. Cuando toda esa carga vaya hacia otros sistemas operativos, tienen un serio problema, porque no vas a tener ni siquiera las herramientas, te vas a encontrar la pistola descargada cuando eso ocurra. Y lo defiendo como un ejercicio de imaginación, de que, oye, todas las miradas están apuntando a un sistema operativo, han pasado 30 años desde el MS2 y estamos en un Windows 11 que no sé si habéis tenido la oportunidad de leer el Windows Internal, 2 volúmenes así de gordos. Si ves todo lo que hay montado para protegerte, todo lo y alguien dirá, sí, pero no funciona. Bueno, es que es difícil, pero está ahí, ¿no? El sistema. Los malos se lo trabajan muchísimo, tienen que trabajar muchísimo, pero muchísimo para conseguir lo que consiguen. En otros sistemas operativos no tienen que trabajar tanto. Y eso me parece un ejercicio que hay que plantearse para relativizar, ¿no? Relativizar el trabajo de unos y de otros. Y por eso, Héctor, no existe hoy en día la gente que hace virus por afición, porque ya es imposible. Es imposible que tú crees un virus en tu casa y eso tenga algún éxito. Es imposible. Antes, hasta 2010 podía ocurrir. Había una escena vírica en Brasil, había una escena vírica en México, había la escuela de rusa, obviamente, la escuela también, bueno, China es muy local, ¿no? Endogámica. Pero eso ya no existe, solo hay profesionales del malware.
Solo hay grandes profesionales del malware. Y me llama mucho la atención porque eso, bueno, hemos cerrado resultaba ridículo que unos chavales no sé, en Argentina, en Chile, en Perú, que era donde normalmente se creaba este tipo de malware, pudieran conseguir lo que estaban consiguiendo. Estaba desproporcionado, ¿no? Que pusieran en jaque a los bancos, a los troyanos bancarios, al sistema operativo, unas personas completamente desorganizadas y amateur. Pero hemos llegado al punto en el que solo los profesionales han quedado. Bueno, pues vamos a por ello, a ver qué podemos hacer. Ya has lanzado varios libros bastante buenos con la editorial 0xWord, como libros técnicos sobre hacking y de igual manera sobre seguridad en Windows. ¿Cómo fue tu experiencia en la creación de estos libros? Pues yo escribí para revistas, como decía, en 2004, 2005. Luego se crearon dos libros que están ya descatalogados, Hack Paso a Paso 1 y Hack Paso a Paso 2, se llamaban. Y en 2011 tuve la oportunidad de escribir el Máxima Seguridad en Windows, ¿no? Secretos técnicos. Para mí fue una experiencia porque, creo que lo he contado alguna vez, pero vuelvo a decirlo, estaba muy ocupado en aquel entonces y tenía un hijo recién nacido, no tenía, o sea, cero tiempo. Me tomé un mes de vacaciones y me puse a hacer el libro. Y claro, cuando haces un libro, yo voy por brújula, no tengo el mapa, ¿no? Voy en brújula y a lo mejor te llevo a un sitio que es más difícil o no. Bueno, total, yo me pasé un mes escribiendo sin parar. Me fui a casa de mis padres para no tener que cuidar 100% del niño y salió el libro en un mes. Y luego, de hecho, en el Word conté las horas de edición y me salían 16 horas al día, clavadas, lo justo para dormir. 16 horas al día escribiendo el libro. Fue una experiencia, bueno, imaginar, ¿no? Mentalmente cómo me afectó. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero me encantó el trabajo porque aprendí muchísimo. De nuevo, no sabía todo lo que estaba escribiendo. Hay muchísimas partes que no conocía, pero y no me duele reconocerlo. No es fácil escribir ese libro, no es fácil. No conocía muchas de las cosas, pero el proceso, lo que expliqué de cómo había llegado hasta ahí, es lo que le daba valor. Porque es como justo a mí me hubieran gustado que me lo explicase. Y te he ahorrado la frustración de ir por caminos que no van a funcionar. Te explico mi experiencia, te explico lo que no me ha funcionado, por qué esto no va así y cómo he entendido yo este concepto o cómo he hecho esta práctica. Y eso funcionó muy bien y creo que es el secreto de ese libro. Curiosamente, y una cosa que sí que creo que es lo único que creo que hice muy bien es la estructura, porque la estructura, el libro tiene, ojo, que tiene 11 años y no he tenido que tocar su estructura, mucho. Y hemos pasado de que solo existía Windows 7 a Windows 11. Y el libro sigue siendo perfectamente válido, porque no tomé un atajo. Fui al core del sistema operativo y quise mostrar lo que siempre iba a ser así. Obviamente luego han cambiado ciertas cosas, pero he podido manejarlas, ¿no? No he tenido que... Te puedes leer la primera edición y todavía rescatas el 80% del libro. Me parece súper curioso. Luego, ese libro, la verdad que me ha traído muchas alegrías, me ha funcionado muy bien, estoy muy agradecido. Vender hoy en día libros en papel, que parece una locura, ¿no? Pues la editorial apostó y lo ha hecho muy bien. No sé si han vendido 5.000 libros, es que es una locura. Y luego, para que veáis que voy lento, soy bastante lento, 10 años después he escrito un libro sobre el malware porque me apasionaba, ¿no? Pero ¿qué voy a decir yo del malware, ¿no? No soy un experto en reversing. Lo era cuando era fácil, ahora ya es muy difícil hacer reversing. ¿Y qué puedo escribir? Pues le estuve dando muchísimas vueltas. Estuve como 3 años dándole vuelta a qué podía escribir sobre el malware. Y lo que funcionó en mi cabeza, que hice clic, es habla de cómo el malware ha impactado en la industria, cómo ha hecho el malware mejorar el sistema operativo, los sistemas antivirus, Internet en general, los sistemas DNS, cómo todo ha cambiado por una razón. Y la inmensa mayoría de veces el malware.
todo estaba estupendo, todo era verde y luminoso, hasta que no lo es tanto y tienes que adaptarte. Porque nadie pensó en ciertas cosas que se podían hacer. Nadie pensó en cómo llevar al límite absoluto el sistema operativo en las redes, etcétera. Y la reacción de la industria y cómo ha funcionado y que hemos sacrificado de usabilidad al principio y luego hemos tenido que caminar hacia que sea más transparente para poder seguir usándolo, es que me parecía apasionante. Y cuando hice ese clic, dije, este es el enfoque que yo quiero para el libro. Entonces está contado en la historia del malware, pero no la historia del malware. Es como el malware es la excusa para ver por qué el sistema operativo funciona como funciona, por qué las redes son como son, por qué los antivirus funcionan como funcionan, por qué las empresas ahora están en la nube y han abandonado los CPTs, todo este tipo de cosas, parece apasionante. Y de nuevo, este libro me tomé más tiempo y lo disfruté muchísimo. Las anécdotas, la investigación, páginas. ¿Sabes cuando buscas algo en Google o en cualquier buscador y solo sale un resultado? Y ves, esto es oro, esto no es muy popular, ¿no? Esta función, esto que hacía este malware, muy interesante. Disfruto mucho del proceso. Bien, a mí me gustaría ahora hablar de, pues, este malware cuando se torna ciertamente avanzado o que puede servir como una herramienta ya de disrupción, incluso para atacar países. Por poner ejemplos básicos, lo que sucedió con Stuxnet, por ejemplo, virus que pues prácticamente son programados por agencias gubernamentales y que pueden servir porque obviamente aquí es el contexto, ¿no? Habrá gentes que hablen negativamente de este malware como Stuxnet es algo ilegal o es algo malo o finalmente es un malware, es un virus y los buenos no deberían de utilizar esos métodos. Pero ahora que nos enfrentamos contra términos como el ciberterrorismo, donde estas armas digitales pueden servir para evitar una catástrofe o incluso para causarla, atacar un sistema SCADA o estos sistemas de misión crítica. La pregunta o el contraste que quiero hacer es, ¿cómo ves tú la evolución del malware, la evolución del cibercrimen y platicar un poco a la audiencia, porque hubo algo que me gustó, solo que quizás hizo falta un poco más de profundidad, el decir que ya no es lo de antes, o sea, que ya no es una escena donde es un chavito de 12, 13 años haciendo un virus para atacar y gobernar el mundo, sino que ya es una situación en donde estas personas pues están monetizando mucho el uso de estos, digamos, virus maliciosos o software malicioso para un propósito específico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el malware se ha convertido, igual que hemos digitalizado toda nuestra vida, porque la hemos digitalizado, pues se ha convertido en el contrapunto, ¿no? En lo que puede atacar esa parte digitalizada de nuestra vida. Y eso ha llegado a todos los ámbitos, ha llegado al ámbito de los ataques, ¿no? Los ataques a la empresa. Han conseguido una profesionalización en ese tipo de ataques que bueno, es lo que nos toca vivir cuando hemos digitalizado absolutamente todo. Ahora tenemos dispositivos, todo el mundo, todas las estratos sociales, todas las edades, y se ha abierto una brecha para que los atacantes puedan aprovecharse de eso. De nuevo, a nivel de robarte, estafarte por compras por internet o en otros niveles muy superiores, hacer el típico o habitual espionaje industrial entre compañías o bien espionaje entre gobiernos. Yo creo que es la historia de siempre, no tiene más. La tecnología siempre ha acompañado a quien pueda pagarla para hacer el mal. Y en este caso, en la creación de malware, es tecnología punta. En todos los sitios, en el espionaje, en las guerras, siempre ha habido una tecnología.
llámalo armas, llámalo en este caso pues software, porque hemos digitalizado todo. Entonces, no me parece tan extraño, no me parece tan raro, no me parece tan difícil que haya ido hacia ese camino. Se ha barrido, esto es como Darwin, ¿no? Los virus o gente que creaba malware que no era tan sofisticado ha desaparecido prácticamente porque técnicamente está maduro como para que eso no funcione. De hecho, creo que eso, de nuevo, es positivo. Pero igual que hay hay tecnología punta que nadie tiene, que no tienes habitualmente acceso, que contrarresta ciertas medidas de seguridad físicas, pues hay tecnología, llamada en este caso malware, o que contrarrestan las capacidades de defensa en el software que puedan tener otras personas. Si lo piensas bien, es la evolución natural que existe, solo que cambian las herramientas y cambian las fórmulas, pero los actores y las motivaciones son las mismas. Y bueno, es muy curioso, ¿no? Porque, de nuevo, también pienso que hacen avanzar la industria. Hechos como el que decía de Stuxnet, ese malware hizo avanzar muchísimo la industria, en muchísimos aspectos, porque utilizaba técnicas 4.0 days, creo recordar, la fórmula que tenía de propagarse a través del Windows Update, era maravilloso. Y eso le dio así, ¿no? Agarró de los hombros a Windows y le dijo, oye, tienes que mejorar. Que tú no puedes pretender llevar una planta nuclear. No estás a la altura de ser un sistema operativo para una planta nuclear. Tienes que espabilar. Y bueno, por eso hay que ver esa parte, ¿no? Lo malo es que siempre somos muy reactivos, ¿no? Siempre aprendemos a base de golpes. El otro día decía yo que siempre con la analogía de los coches o de la seguridad física, estuve pensando el otro día que la gente se quejaba porque tenía que llevar casco en los patinetes y esto mismo lo viví yo a principios de los 90 cuando obligaron a tener casco en las motocicletas. O sea, la gente se quejaba de que había que llevar casco en las motocicletas y y te estoy hablando de los 90. Hoy en día es impensable no llevar un casco no llevar casco en la motocicleta. Somos muy reactivos, tardamos mucho en adoptar las medidas. Pero bueno, son bienvenidas cuando llegan, ¿no? En un futuro tal vez muy cercano o lejano, ¿tienes pensado sacar un nuevo libro con la editorial 0x Word? En un futuro sí, pero no cercano, no cercano, porque fue agotador el último. Si lo piensas, tardé unos 10 años entre uno y otro. No sé si voy a tardar otros 10. Sí me gustaría. Creo que es una experiencia positiva para el que lo hace. Por el feedback que tengo, es una experiencia positiva para quien lo lee habitualmente. Es curioso, pero como digo, funciona, se vende bien, se hace una promoción correcta y la editorial me trata estupendamente. Entonces es posible, pero no sé cuándo. No sé, no sé cuándo. No sé cuándo. Ojalá piense en un tema y en algún momento pueda respirar y ponerme, pero por ahora no. Yo prefiero ir a un ritmo tranquilo. Como veis, no soy ni de mucho de cambiar de trabajo, ni de sacar mucho volumen. Prefiero hacer las cosas con más foco durante un tiempo y darle un cariño. Probablemente porque, ya digo, no soy tan inteligente ni tan prolífico, pero me gusta hacer las cosas bien que intento hacer. Y este libro salió en febrero de 2022, pues a corto no creo, pero no lo descarto. Bien, para mi última pregunta está relacionada ahora sí a la ciberseguridad. Me gustó mucho el contraste de lo que mencionaste de tu libro, en donde
pues trataste de no solamente hablar de lo malo o los daños que causa el malware, sino precisamente cómo el malware, y también estoy de acuerdo, ha ayudado a la evolución de la ciberseguridad, porque ahora sabemos o se han puesto muy creativos en los últimos años los atacantes, y eso ha forzado a los ingenieros a robustecer y ser mejores para proteger. Ahora, en un futuro, ¿qué crees que se pueda utilizar? Es decir, ya estamos en los CDRs, vimos que los firewalls pues no eran tan efectivos, se está incluyendo mucho la inteligencia artificial, pero ¿cómo crees o cómo ves el futuro de la ciberseguridad? ¿En qué nos deberíamos de preocupar o qué técnicas o qué conocimientos deberíamos ir aprendiendo para ser mejores para proteger? Mira, me encanta lo de la inteligencia artificial aplicada a todo, porque parece como mágico. Yo también me encanta, ¿eh? Tengo un máster en inteligencia artificial y descubrí que efectivamente sirve para todo, pero solo si se usa bien. Quizás es como muchas otras herramientas. Pero nadie la usa bien. O sea, muy pocas personas, perdonadme, porque es evidente que la inteligencia artificial está ahí y funciona en la artística, que hay un boom, ¿no? de inteligencia artificial que te permiten escribir un libro, reconocer palabras, pintar un cuadro, increíble. Pero el querer solucionarlo todo con un martillo, pues te hace que todos tus problemas sean clavos, ¿no? Es una frase típica y eso no funciona así. La inteligencia artificial es una de las herramientas. En ciberseguridad ha funcionado en algunos aspectos, pero no creo que sea el milagro. Yo creo que en la ciberseguridad vamos bien, creo que hemos evolucionado mucho, estábamos peor hace algunos años, y lo que hay que trabajar es en el usuario. Creo que la parte técnica va a funcionar, pero el usuario es el que tiene que realmente trabajarse. ¿Y cómo se trabaja el usuario? Pues después de muchos años intentando que entienda la ciberseguridad, tenemos que pensar que esto no va a ocurrir, tenemos que pensar que la usabilidad no quiere sacrificar la usabilidad, quiere que sea absolutamente transparente. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en que el usuario esté seguro de forma lo máximo posible transparente. También con formación, pero yo creo que se puede hacer. Por ejemplo, herramientas como que se han anunciado hace poco de Passkey, basado en FIDO2 para la identidad, que es un sistema de segundo factor que además es anti-phishing total. Eso me llama mucho la atención porque es una forma de que los fabricantes se han puesto de acuerdo, han implementado un estándar y ahora simplemente hay que acostumbrar al usuario a que lo utilice, ¿no? Y abandonar las contraseñas. Luego, el sistema operativo puede ser mucho más seguro. Por ejemplo, lo hemos visto en los móviles. Los móviles son un sistema, desde el punto de vista de la ciberseguridad, mucho más seguro que un desktop. De hecho, sabéis que al final, tanto Windows como Mac están intentando ir a una tienda a una tienda de aplicaciones de donde te descargues todo. Están intentando hacer un poco más móvil el desktop. ¿Por qué? Porque el concepto de móvil, si te fijas como sistema operativo, es mucho más seguro. Están solo hay un punto de descarga normalmente, ¿no? Todos los procesos están muy aislados, te abstrae totalmente del disco duro, de los archivos, de las extensiones, te abstrae muchísimo a los usuarios. De hecho, es uno de los éxitos por lo que todo el mundo sabe manejar un móvil. Entonces, si conseguimos que el sistema operativo llegue a un poquito a ese nivel, lo haremos más seguro. Y eso se consigue con una transparencia absoluta y hacer usuarios que no se tengan que preocupar. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Esto estamos explorando. Pero lo que no funciona es evidente, claro, es poner el peso de la ciberseguridad en el usuario. Porque hemos fracasado. Hemos fracasado. Llevamos 30 años y hemos fracasado totalmente. Tenemos que hacerle absolutamente transparente esa ciberseguridad, llevarla al máximo, por supuesto educarles,
Pero yo creo que estamos en el camino. De nuevo, si te fijas, no hay grandes problemas de malware en el móvil, solo en Android, y solo en el caso en el que los usuarios lo hayan ejecutado o se encuentre una vulnerabilidad. ¿Cuánto vale una vulnerabilidad en iPhone de 0 clic? $2 millones. Es muy difícil, es muy difícil. Eso es bueno, que sea muy difícil. A mí eso me llama mucho la atención. Yo creo que si hay que innovar, desde mi punto de vista, lo haría en intransparentizar, si existe esa palabra, la seguridad al usuario, porque desde mi punto de vista hemos fracasado a la hora de intentar que entienda algo que es muy complejo. Pero seguimos, insistimos como tontos diciéndole al usuario que tiene que entender una ciberseguridad que creo que no va a entender. Y no estoy en contra de la formación, hay que darle formación. Por supuesto, eso va a ayudar. Pero a nivel de popularidad que estamos hoy en día, necesitamos que sea absolutamente transparente. Y porque no va a sacrificar la usabilidad, es que no quiere tener que sacar un doble factor, no quiere tener que mirar nada, no tiene que comprobar, no quiere, está claro. Hay un 90% del fin de los usuarios que utilizan la seguridad para la informática no quieren tener que hacer todo eso. Dejando el tema del trabajo un poco de lado, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres para quitar el estrés? Pues me encanta ir con mis hijos, con la bicicleta o jugar con ellos, jugar aventuras gráficas antiguas. Lo tengo en redes, ¿no? Casi siempre que termino una lo pongo, me he jugado con ellos todas las aventuras gráficas de Lucasfilm de los 90. Además lo he hecho en televisión grande, ¿no? Y con mando a distancia muy, muy chulo. Y me gusta, por supuesto, leer. De hecho, bueno, aprovecho y hago promoción de la novela, ¿no? que gané un premio de novela y me está llamando mucho la atención el qué bien funciona, ¿no? Y eso, ahora estamos en plena promoción, una editorial quiso publicarla y muy contento con eso. Una novela que absolutamente nada que ver con ciberseguridad ni con nada de mi profesión, está en las antípodas de todo esto, pero siempre me ha gustado leer y escribir. Y ya está, esos son mis hobbies principales. La verdad que no me deja mucho más tiempo el trabajo, pero lo disfruto muchísimo. En verdad, ha sido una entrevista demasiado interesante, Sergio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Y para contactar con Sergio, recuerden que pueden hacerlo por medio de la maravillosa red de comunicación My Public Inbox. En la descripción del video estará el enlace, al igual que el enlace de los libros que ha lanzado con 0xWord. Esto fue La Jaula del Noob.